Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Effie Briest, de Théodore Fontane. Théodore Fontane nació en 1819. Dedicó a la poesía sus primeros pasos en la literatura. Trabajó como periodista, escribió literatura de viajes, fue también corresponsal de guerra y hasta la edad avanzada no se centró en la novela. De entre sus novelas cabe destacar La adúltera, La elección del capitán von Schack, Cécile, Errores y extravíos. Ha sido comparado con Flaubert o con Tolstoy. Murió en 1898. Effie Briest es su obra magna y fue publicada en 1895. Se inspiró en hechos reales para abordar el tema del adulterio femenino. La historia de Effie Briest ha sido adaptada para el cine y la televisión en 5 ocasiones. La más conocida es la versión que dirigió en 1974 Fassbinder, con Anna Schygulla en el papel protagonista. Vamos allá. Delante de la casa señorial de Hohenkremmen, habitada ya desde los tiempos del príncipe elector Jorge Guillermo por la familia Briest, el sol caía con fuerza sobre la calle del pueblo, sumida en la quietud del mediodía, mientras que del lado del parque y del jardín, el ala rectangular del edificio arrojaba una generosa sombra, primero sobre una galería de baldosas blancas y verdes, y luego sobre una rotonda con un reloj de sol en el centro y bordeada de caña índica y arbustos de ruibarbo. Así comienza Effie Briest, con la familia Briest tranquilamente en su casa, madre e hija entregadas a sus labores de bordado. La hija, a la que todo el mundo llama Effie, deja de vez en cuando la aguja para levantarse y hacer toda una serie de flexiones y estiramientos propios de una tabla doméstica de gimnasia terapéutica. A su madre le parece encantadora y se siente muy orgullosa de ella. Effie tiene unos ojos castaños que delatan una gran inteligencia, una ansia plena de vida y un corazón bondadoso. Es impulsiva y apasionada. 3 jóvenes muchachas entran en el jardín. Son las amigas de Effie. La madre aprovecha para dejarlas solas. Se ponen a charlar de sus cosas y a jugar al escondite. De repente, Effie oye que la llaman desde casa. Tiene que arreglarse porque hay visita. Pero la señora von Briest, que en determinadas circunstancias también sabía prescindir de convencionalismos, detuvo de pronto a la presurosa Effie y examinó con la mirada a la encantadora criatura que, acalorada todavía por la agitación del juego, se presentaba ante ella como una imagen de la vida en toda su lozanía. Y en un tono casi de confidencia le dijo: «Después de todo, es mejor que no te cambies. Sí, quédate como estás. Tienes un aspecto encantador. Y aunque no fuese así, das una impresión de naturalidad, de espontaneidad, que es lo que más conviene a este momento. Porque has de saber, mi querida Effie». Y tomó entre sus manos las de su hija. «Tengo que decirte...» «Pero mamá, ¿qué te pasa? Me estás asustando». «Tengo que decirte, Effie, que el barón Innstetten acaba de pedir tu mano». Effie casi se lo toma a broma. Su madre le dice que es bueno que sea mayor que ella, que se trata de un hombre de carácter, de buena posición y de buenas costumbres, y que con 20 años se encontrará en una situación que otras no consiguen hasta los 40. Entonces aparece el diputado von Briest, acompañado por el barón Innstetten, delgado, de cabello oscuro y con un aire muy marcial. Al verle, Effie se pone a temblar, pero justo en ese momento aparecen en un ventanal sus amigas, llamándola a jugar de nuevo. Ese mismo día, el barón Innstetten y Effie Briest se prometieron. Durante la comida de compromiso que siguió, el jovial padre de la muchacha, que no se hallaba del todo a gusto en su solemne papel, brindó a la salud de la joven pareja, y la señora von Briest, a la que probablemente le venían recuerdos de 18 años atrás, no pudo evitar emocionarse. Pero no le duró mucho tiempo. Lo que entonces no había podido ser con ella, sería ahora con su hija. En cualquier caso daba igual, o incluso era mejor así, ya que con Briest la vida era muy llevadera, pese a ser un tanto prosaico y caer de vez en cuando en la frivolidad. Effie siente muy poco interés por los preparativos y las sorpresas planeadas para la boda. En realidad cree que se trata de una simple función de teatro.
Esa actitud da que pensar a la señora von Briest, pero no llega a inquietarse porque Effie se preocupa bastante de su porvenir e imagina cómo será su vida en Kessin, un pueblo costero con puerto donde vive el varón para ejercer su cargo de gobernador. Un día, muy cerca ya de la fecha de la boda, la madre de Effie le pregunta si ama a Gert. Effie contesta que sí, que le ama, como ama a sus amigas o a ellos, que ama a todos aquellos que son buenos con ella y la miman. Sin embargo, termina confesando que hay algo que le angustia y le atormenta, y es que a pesar de que él es muy bueno y amable, muy atento, le tiene miedo. Effie Briest es uno de esos afortunados libros que logran una casi universal aprobación de la crítica literaria de su época. Fue reconocido desde el primer momento como una obra maestra y fue además un éxito editorial que consiguió 5 ediciones antes de la muerte de Fontane, casi 3 años más tarde. En sus cartas, Fontane describe Effie Briest como su mayor éxito y recibió muchas cartas de lectoras pidiendo más información sobre la protagonista y expresando su asco ante el personaje de Innstetten. Thomas Mann dijo que si se viera forzado a reducir su biblioteca a solo 6 libros, Effie Briest sería uno de ellos. Al día siguiente de la boda amaneció un claro día otoñal. El sol matutino resplandecía, pero hacía ya un fresco propio de la estación, y Briest, que acababa de desayunar en compañía de su esposa, se levantó y se plantó con las manos a la espalda frente a la chimenea, cuyo fuego ya se estaba consumiendo. La señora von Briest, con una pieza de labor en las manos, se acercó también a la chimenea. ¿Qué te ha parecido, Effie? ¿Qué te ha parecido todo en general? Estaba muy extraña, a veces como muy infantil y luego de pronto muy segura de sí misma y poco comedida ante un hombre como su marido. La única explicación que le encuentro es que aún no es consciente de cuáles son sus obligaciones. No sabe cómo es realmente Innstetten. La madre de Effie cree que Innstetten es un hombre que busca hacer carrera, y eso colmará la ambición de Effie, pero no sus ansias de distracción y aventuras. La joven pareja hace un largo viaje de novios, y cuando está llegando a su fin, Innstetten le empieza a hablar a Effie del pueblo donde vivirán. Le cuenta que hay un chino enterrado en una parcela con una reja junto al cementerio, que todos los habitantes de la ciudad son gente foránea cuyos padres o abuelos siguen viviendo en lugares lejanos, pero que es gente muy agradable y educada, tal vez demasiado metidos en sus asuntos, y le cuenta que tienen un perro, Rolo, un terranova que la protegerá frente a cualquier cosa. Media hora después, el coche se detiene ante la residencia del gobernador. Es un edificio sencillo y algo anticuado que acoge la residencia privada de Innstetten. La casa de la gobernación se halla prácticamente enfrente, al otro lado de la calle. Innstetten le presenta al servicio. Effie está como fascinada por todo lo que ve, deslumbrada por el gran derroche de iluminación. 3 vigas transversales dividen el techo del recibidor en partes iguales. De la primera cuelga un navío y un gigantesco pez parece nadar en el aire. Es un tiburón. Y más allá hay un pequeño cocodrilo. La casa, la verdad es que es rara. Effie ve un precioso centro de flores que les ha enviado el boticario, Alonso Gieshubler. Innstetten le dice que es todo un personaje, un hombre culto, esteta y sobre todo muy original. A la mañana siguiente, Effie se despierta a las 9. Innstetten no está. Recuerda que Gert le ha hablado de un timbre eléctrico y al momento, después de pulsarlo, viene Johanna, la doncella, que le cuenta que el señor se levanta siempre muy temprano. El señor hace muy bien. Madrugar era también la norma en casa de mis padres. Cuando la gente se levanta tarde no se puede llevar ningún orden durante el día. El señor no me tendrá en cuenta lo de hoy, ya que he estado mucho rato sin poder dormir y hasta he sentido un poco de miedo. ¿Qué me dice la señora? ¿Qué ha ocurrido? Oía un ruido muy extraño justo encima de mí, no muy fuerte, pero muy penetrante. Sonaba como el arrastrar de largos vestidos por el entarimado. Y luego, como estaba tan nerviosa, incluso me pareció ver varias veces unos zapatitos de raso blanco. Era como si estuviesen bailando arriba, pero muy suavemente. Y Johanna le dice que es en la sala de arriba y que antes lo oían también en la cocina, que se trata de las cortinas, que la sala es algo cerrada y húmeda y que para evitar el olor a rancio las ventanas se dejan siempre abiertas y como hay fuertes corrientes de aire, las viejas cortinas blancas se mueven y arrastran por el suelo. El ruido se parece mucho al que hacen los trajes de seda o los zapatos de raso.
Como señala Jorge Bustos Tauler, Fontán es exhaustivo a la hora de profundizar en las múltiples implicaciones que configuran la personalidad y las decisiones de los cónyuges. Transciende lo arquetípico y la mera sociología para presentarnos personajes humanos creíbles más allá de suspiros y revoluciones morales. Un hombre y una mujer de clase plenamente conscientes de los graves riesgos que conlleva encarar equivocadamente el eterno conflicto entre la realidad y el deseo. Fontán no construye a los personajes en función de una tesis coyuntural que demostrar. Son su propia peripecia y voz las que exponen al fin esa necesidad de equilibrio entre lo que se debe dar y recibir cuando se busca la realización personal en el matrimonio. Innstetten está en su mesa de trabajo. Se toman un café juntos y hablan de la ausencia de vida social en Kessing. A pesar de todo, Effie lo encuentra encantador. Y al final se decide hablarle de la habitación de arriba y le pide a su marido que se acorten las cortinas que hacen ese ruido porque no lo puede soportar. Innstetten parece desconcertado, como si vacilara en aclarar o no todo aquello, y al final decide no hacerlo. En cambio, le propone que recorran la casa, de arriba abajo. Al fin, llegan a la sala de arriba. Allí todo parecía decrépito y abandonado. Effie se sintió un tanto defraudada y no dudó en hacérselo saber a su marido, declarando que en vez de aquella sala triste y desolada, prefería ver las habitaciones del otro lado del rellano. En esa parte prácticamente no hay nada, había contestado Innstetten, quien no obstante fue abriendo todas las puertas que conducían a 4 habitaciones, cada una con una sola ventana y todas ellas enjalbegadas de amarillo, al igual que la sala e igualmente vacías. Tan solo en una de aquellas estancias había 3 sillas de mimbre con los asientos desfondados y pegada en el respaldo de una de ellas una estampita de medio dedo de largo que representaba a un chino con casaca azul, bombachos amarillos y un sombrero plano en la cabeza. Innstetten dice que debe haberla pegado Christel o tal vez Johanna y que son niñerías. Sin embargo, su marido se pone muy serio. Effie comenta que es una lástima que todo esté tan vacío y abandonado y que esta podría ser la zona de invitados para cuando venga su madre. Pero Innstetten cree que es mejor que cuando venga su madre se aloje en la casa de enfrente, en la de gobernación. Y así van transcurriendo los días. Effie conoce a Kieshubler, el boticario, un señor bajito, con un hombro más alto que el otro, casi contrahecho, con el que Effie se lleva muy bien. Innstetten tiene que empezar a viajar y para Effie la perspectiva de pasar una noche sola es terrible. Johanna le dice que se puede quedar a dormir con ella, pero Effie no se atreve por lo que dirá su marido. Effie durmió profundamente durante un buen rato, pero de repente se despertó sobresaltada gritando. Ella misma oyó su grito de pavor y también el ladrido de Rollo en la puerta, un guau guau apagado y casi atemorizado que retumbó por todo el pasillo. Sintió como si el corazón se le paralizara. Era incapaz de llamar pidiendo ayuda y entonces notó como algo pasaba por su lado como una exhalación. De repente, la puerta que daba al recibidor se abrió de golpe y en ese preciso instante su terrible angustia se convirtió en una sensación de liberación, ya que en vez de enfrentarse a una visión horripilante, vio entrar a Rollo avanzando hacia ella, buscando con la cabeza la mano de su ama, y una vez que la hubo encontrado, se tendió sobre la alfombra que había al pie de la cama. Enseguida llama a Johanna y le cuenta lo que ha sentido. Le dice que cree que era el chino. Johanna casi se echa a reír. Le dice que solo era un sueño, pero Effie no vuelve a dormirse hasta que Johanna le dice que se quedará con ella. Cuando llega Innstetten, le pregunta a Johanna qué le ha pasado a Effie, y cuando ésta se lo cuenta, él dice que esto tiene que acabar y que son tonterías. Cuando Effie se despierta, está muy pálida. Cuando ve a Innstetten, se abalanza hacia él, lo abraza y lo besa mientras llora. Le pide que nunca más la vuelva a dejar sola. Y cuando él dice que eso es imposible, ella le pide que se cambien de casa. Innstetten dice que no puede irse de allí así como así. No puede permitir que la gente vaya diciendo por la ciudad que el gobernador Innstetten se cambia de casa porque su mujer ha visto al chinito de una estampa aparecerse como un fantasma junto a su cama. Entonces ella le pregunta si está seguro de que no existe algo de eso. No te lo puedo asegurar. Es una cosa en la que se puede creer o preferiblemente no creer, pero aun admitiendo que hubiera algo, ¿qué hay de malo en ello? Mucho más peligrosos son los vacilos que flotan en el aire, y de los cuales supongo que habrás oído hablar, que todas esas historias de fantasmas. Si es que realmente existen. Y me sorprende que precisamente alguien como tú, una Brist,
puedas sentir tal miedo y repulsión propios de una muchachita de familia pequeño burguesa. Los fantasmas son un privilegio, como el árbol genealógico y todo eso. Y conozco familias que antes prescindirían de su escudo de armas que de su dama blanca, que también puede ser negra. Sin lugar a dudas, el sitio más sombrío y desolado lo constituye Kessin. Esta localidad es escenario de la etapa más difícil por la que atraviesa la protagonista, en la cual padece una gran soledad, la indiferencia y crítica de la sociedad, y además la presencia de un supuesto fantasma que, según su marido, habita en el piso superior de la casa. La casa prefectural se encuentra en clara oposición a la mansión de los Brist en Hohen-Cremmen. El sombrío zaguán ya anuncia la oscuridad y la frialdad características. El personaje que evidentemente se asocia a este sitio y con el cual comparte la mayoría de las características es el barón von Innstetten. Su temperamento se encuentra a tono con el paisaje, el clima y la vivienda que aquí se describen, y de esta manera se coloca en la vereda opuesta a la de Effie, vinculada a los espacios abiertos, verdes y calurosos. Effie se sorprende de que muestre orgullo aristocrático por estar en posesión de un fantasma. Le dice que ella ha cedido en todo hasta ahora y que esto no puede hacerlo. Pero dejan de discutir cuando entra uno de los sirvientes con una misiva para la señora. Es una invitación del señor Gieshübler para asistir al concierto de una amiga suya en su casa. Inmediatamente a Effie le cambia el humor. Pero Innstetten quiere hacer algo que contribuya a acelerar su total restablecimiento, así que le propone una larga excursión por el campo, en trineo, muy bien abrigados, surcando el blanco manto de nieve entre el repicar de los cascabeles. Durante la excursión pasan por delante de la tumba del chino, y Effie le pide que le cuente la extraña historia que hay detrás, porque hasta que no lo sepa todo, seguirá siendo víctima de su imaginación. Pues este chino era el criado de Thomsen, pero este le apreciaba tanto que lo consideraba más como un amigo que como un sirviente. Y así fueron pasando los años. De pronto empezaron a circular rumores de que la nieta de Thomsen, que creo que se llamaba Nina, iba a casarse conforme a los deseos del viejo, con un capitán también mercante. Y naturalmente celebraron una gran fiesta. Por la noche hubo baile y la novia bailó con todo el mundo. Al final incluso con el chino. De repente empezó a correr la voz de que la novia había desaparecido, y así había sido, sin que nadie llegase a averiguar nunca lo que había ocurrido. Al cabo de 2 semanas, el chino murió. Thomsen compró el pedazo de terreno que has visto, y allí fue enterrado. Transcurre el invierno, y Effie se queda embarazada. Cuando llega abril, en el jardín de detrás del patio, para gran alegría de Effie, comienzan a reverdecer las plantas. Está ansiosa porque llegue el verano, con sus paseos por la playa y sus bañistas. Los meses han sido muy monótonos y Effie llega a escribir a su madre, que casi se ha reconciliado con su fantasma. En mayo le escribe que desde hace unas 4 semanas tienen un nuevo comandante en la Guardia Territorial, von Krampas. Krampas está casado y tiene 2 hijos de 10 y de 8 años. Le cuenta que la señora Krampas siempre está de mal humor, y todo por celos, porque al parecer su marido es un hombre que ha tenido muchas aventuras, un mujeriego. A principios de junio se anuncia el inicio de la temporada de baños. Una mañana, Effie ve desde su casa cómo llega un cortejo fúnebre a casa de la viuda de Rode. Se pone triste y sale a dar un paseo en dirección al bosquecillo, desde donde parte un sendero que conduce a las dunas y al hotel de la playa. Desde allí regresa a la ciudad dando un rodeo y ese camino le lleva a pasar por delante del cementerio de las dunas. Era un lugar tranquilo y hermoso, y le habría gustado quedarse allí un rato junto a la entrada, pero el sol caía cada vez con más fuerza y Effie continuó caminando por un sendero en sombra flanqueado por algunos fresnos y sauces llorones que crecían junto a las tumbas. Al llegar al final de este camino, vio a su derecha un túmulo de arena recién removida, con 4 o 5 coronas de flores encima, y un poco más allá, algo alejado de la hilera de árboles, un banco en el cual estaba sentada la robusta mujer que había acompañado hasta Kessin a la difunta señora viuda de Rode. Effie la reconoció enseguida y se sintió conmovida al encontrar a la buena y fiel sirvienta, porque no podía ser considerada de otro modo, sentada bajo aquel sol de justicia. Effie se sienta a su lado y se ponen a hablar.
La mujer se llama Roswitha. Y en un momento dado, Effie le pregunta qué piensa hacer ahora. Y la pobre Roswitha le dice que lo que le gustaría es quedarse allí sentada y esperar hasta caerse muerta. Entonces Effie le pregunta si le gustan los niños. Y Roswitha dice que sí, y que sirvió como niñera y luego crió a unos gemelos con biberón. Y entonces Effie le dice que la considera una persona buena y leal, que desde el primer momento la ha inspirado confianza y le ofrece trabajar con ella. Está a punto de tener una criatura y una vez que esté en el mundo necesitará atención y cuidados, e incluso, quizá, ser criada con biberón. Roswitha salta de su asiento para coger la mano de Effie y besarla de forma impetuosa y emocionada. Effie y Roswitha se llevan muy bien, se ríen juntas y Effie se siente muy acompañada. Pero muy poquito después, Effie da a luz a una niña, a la que llaman Annie. Effie aún no ha cumplido los 18 años. La bautizan en agosto y Effie decide irse después a casa de sus padres, en Hohenkremen. A finales de septiembre ya está de vuelta. Innstetten se mostró pródigo en pequeñas atenciones. Después de haber tomado el té y haber repasado con alegre humor todos los asuntos amorosos y cotilleos de la ciudad, Effie tomó afectuosamente el brazo de su esposo para continuar la charla en la pieza vecina. Effie se mostró muy animada durante toda la conversación. Se sentía como una joven esposa, feliz y despreocupada, y se alegraba de poder librarse por fin de Roswitha, que ahora había sido trasladada al cuarto del servicio. A la mañana siguiente propuso: «Hace un día hermoso y apacible, y espero que el mirador que da a la plantación esté todavía en condiciones para sentarnos allí a tomar el desayuno. Ya tendremos tiempo de encerrarnos en nuestras habitaciones, porque es verdad eso de que el invierno en Kessin dura unas 4 semanas más de la cuenta». Innstetten le dice a Effie que la encuentra muy cambiada. Le dice que hasta que nació la pequeña Annie era una niña, pero que de repente parece una persona totalmente distinta y que está seductora. De pronto aparece Krampus. Les cuenta que Gieshubler ha terminado los planes para las veladas de invierno en el casino, a las que invita a Effie. Le cuenta que todos van a colaborar haciendo obras de teatro. Cualquier plan le parece magnífico a Effie. El tiempo es espléndido todavía y sigue siéndolo hasta bien entrado octubre. El mirador se convierte en un lugar habitual para estar, hasta el punto de que Effie pasa allí prácticamente todas las mañanas. Hacia las 11 casi siempre llega el comandante, pregunta en primer lugar por la salud de la señora y luego se dedican a criticar un poco a la gente. Después Krampus queda con Innstetten para hacer una pequeña excursión a caballo, a veces tierra adentro. Effie se pone entonces a jugar con la niña, a hojear revistas y periódicos o a escribir a su madre. Las cosas transcurrieron así durante unas semanas, hasta que de pronto, una mañana, Effie manifestó su deseo de salir también a pasear a caballo. Le apasionaba montar, y era mucho pedirle que renunciase a ello solo por las habladurías de las gentes de Kessin. El comandante encontró la idea magnífica, e Innstetten, a quien era evidente que no le hacía mucha gracia, hasta el punto de que no cesaba de insistir en las dificultades de encontrar un caballo adecuado para una dama, no tuvo más remedio que acceder cuando Krampus aseguró que él se ocuparía de eso. Y así fue. Encontraron la montura adecuada y Effie estuvo encantada de poder galopar por la playa. En varias ocasiones se les ocurre pararse a descansar en la playa o hacer un pequeño recorrido a pie, así que se hacen acompañar por sus respectivos sirvientes. Effie nunca ha ido tan lejos y está encantada. Todo lo encuentra grandioso y magnífico. A finales de octubre da comienzo la campaña electoral, lo que impide a Innstetten formar parte de las excursiones. Krampus y Effie tendrían que haber renunciado a ellas por temor a las habladurías, pero cuentan con esa especie de guardia de honor que forman sus sirvientes. Gracias a ellos, los paseos a caballos continúan hasta bien entrado el mes de noviembre. Krampus es un buen conversador y cuenta historias de la guerra y del regimiento donde coincidió con Innstetten. Un día le dice a Effie que su marido tenía inclinaciones místicas y que le gustaba contar historias de fantasmas. Krampus cree que lo hacía para distinguirse del resto, y entonces Effie le cuenta lo que ha pasado en su casa y le pregunta su opinión. En fin, si quiere que le sea sincero, le diré que un hombre como el barón Innstetten, todo un señor gobernador, que cualquier día de estos puede convertirse en director general de algún ministerio o algo por el estilo, porque, créame, no se conformará con menos, un hombre como el barón Innstetten no puede vivir en una casa vulgar, en una barraca. Y perdóneme, señora,
que eso es lo que es la casa del gobernador. Entonces decide adornarlo un poco. Una casa con un fantasma nunca es una casa vulgar. Eso, por una parte. Innstetten, aparte de su imperiosa necesidad de medrar a toda costa, recurriendo si es preciso a la ayuda de su propio fantasma, tiene otra pasión. Actúa siempre como un educador. Una mujer joven es una mujer joven. Y un gobernador es un gobernador. Él tiene que viajar a menudo por la región y la casa se queda sola y desamparada. Un fantasma es como un querubín con la espada. A Effie, el hecho de utilizar un espectro como instrumento educativo le parece indignante, casi ofensivo. En realidad, es como una especie de calculado instrumento intimidatorio que revela una absoluta falta de buen corazón y casi raya en la crueldad. Como dice Belén Gopegui, en todo este asunto es como si el barón Innstetten hubiera comprendido que las circunstancias de Effie la condenaban a la doble vida y hubiera tratado de tener un control sobre la misma. Entre el ritmo al que puede ascender un consejero provincial y la juventud de Effie, su belleza, su ingenio y origen familiar, hay un desajuste, un saldo a favor de Effie. ¿Qué puede hacer la joven con ese capital? ¿En qué puede invertir los años que pasará en una provincia lúgubre, como no sea en la doble vida? Es entonces como si Innstetten dijera: puesto que vas a ensimismarte y en las tardes de lluvia y en las noches de primavera te dejarás llevar por imágenes de ti misma en otros brazos, viviendo experiencias únicas, distintas de todas las demás, te entrego a este chino. Junto a él te puedes adentrar en lo que es dulce y es ilimitado, pues él hará también que tengas miedo de tus deseos, temor del oscuro lugar sin regreso a donde pueden conducirte. A mediados de noviembre hay unos cuantos días soleados y Effie y Krampas deciden volver a salir a caballo. Por el camino, Krampas le cuenta historias que apasionan a Effie. En realidad, está tratando de seducirla. Ella se da cuenta y tienen conversaciones ambiguas que a Effie le incomodan. De hecho, se alegra de que se suspendan aquellas excursiones en invierno. Cada vez que pensaba en todo lo que se había hablado, tratado e insinuado a lo largo de tantos días y semanas, no encontraba nada que pudiera reprocharse directamente. Krampas era un hombre ingenioso, mundano y divertido, un hombre libre, también en el buen sentido de la palabra, y hubiera sido bajo y mezquino comportarse con él en todo momento de forma mojigata, manteniendo estrictamente las normas del decoro social. No, ella nada tenía que reprocharse por haberle seguido la corriente, y aún así tenía la vaga sensación de haber vencido un peligro y celebraba que todo aquello hubiera quedado atrás. Aún así, Effie accede a participar en el proyecto de Krampas, que consiste en una representación antes de Navidad. Todos hacen un gran esfuerzo y el resultado es magnífico. Todos los actores, y especialmente Effie, cosechan abundantes aplausos. Krampas se ha limitado a dirigir. La noche de la función, Innstetten y Effie salen tarde y llegan a casa a medianoche. Effie se acuesta, pero Innstetten acerca un sillón y se sienta junto a la cama de su esposa, mirándola amorosamente y cogiéndole una mano entre las suyas. Está claro que algo le ronda la cabeza. Effie se preocupa y le pregunta qué le pasa. Innstetten le dice que la mujer de Krampas estaba rara, y él cohibido. Le cuenta que han quedado en hacer una excursión el tercer día de fiestas para ir a ver a Ring, el guardabosques jefe, y que Krampas ha dado a entender que su esposa se quedaría en casa. Le dice que Krampas es un jugador, que lo arriesga todo en la vida, que no puede perder de vista sus manos. Effie dice que irá con cuidado. Llegó la Nochebuena y transcurrió de idéntico modo que el año anterior. También dispusieron un árbol navideño para la pequeña Annie, quien alargaba sus manitas para intentar coger las luces. Innstetten, alegre y relajado, parecía disfrutar de su felicidad hogareña y se mostró pródigo en atenciones a la niña. Rosvita estaba sorprendida de ver al señor tan cariñoso y de tan buen humor. También Effie hablaba y reía mucho, pero no era algo que le saliese del fondo del alma. Se sentía deprimida y no sabía a quién culpar de ello, si a Innstetten o a sí misma. No había llegado ninguna felicitación de Krampas y Effie no sabía si alegrarse o no de ello.
Sus atenciones la llenaban de cierta aprensión, pero su indiferencia también la desazonaba y se daba cuenta de que las cosas no iban como deberían. Se empieza a organizar la excursión. Irán en trineos, el de Krampas, el de Innstetten y el de Gieshubler. El gobernador se pone a la cabeza de la expedición. Los 3 trineos surcan a toda velocidad una gran extensión de tierra, precedidos a cierta distancia por un par de viejos carruajes en los que viajan otros invitados a la casa del guardabosques jefe. La caravana avanza muy deprisa. Cuando llegan, se instalan en una gran mesa. Después de tomar el café, van a dar un pequeño paseo de media hora por el bosque circundante. Cuando regresan, empieza a nevar y Krampas se acerca a Effie, a la que aún no ha saludado. Al oscurecer, están todos de vuelta en la casa del guardabosques. A la hora de volver, todos se despiden y empiezan a subirse a los trineos, cuando se dan cuenta de que falta el trineo de Gieshubler. A su criado le ha dado una coz un caballo. Innstetten se ofrece entonces a sustituirle. De pronto, los 3 trineos se detienen. El terreno está muy mal y tienen que dar un rodeo. Krampas ve que Effie va sola y dice que no puede permitirlo. Effie se quedó un momento indecisa, pero después se hizo rápidamente a un lado y Krampas tomó asiento a su izquierda. Aquello podría haber sido malinterpretado por Krampas, pero éste conocía demasiado bien a las mujeres para que algo así halagara su vanidad. Veía claramente que Effie tan solo hacía lo que resultaba más correcto. Dada la situación, le era imposible rehusar su presencia. Y de este modo volvieron a emprender el camino detrás de los otros 2 trineos, sin alejarse demasiado del cauce del arroyo, más allá del cual se alzaba la oscura masa boscosa. Innstetten va guiando y decide ir por un camino que atraviesa el bosque. Effie se estremece. Hasta entonces se ha visto rodeada de aire y de luz, pero ahora desaparecen bajo la oscura bóveda que forman las copas de los árboles. Un ligero temblor se apodera de ella y entrelaza los dedos con fuerza para dominarse. Tiene miedo, pero también se siente como bajo el influjo de un hechizo del que no desea liberarse. Primero oye a Krampas decir su nombre, con una voz suave y temblorosa. Luego él le toma las manos, deshace el nudo de sus dedos entrelazados y los cubre de apasionados besos. Ella se siente como si fuera a desvanecerse. Cuando vuelve a abrir los ojos, ya han salido del bosque. Effie va mirando a su alrededor y al cabo de un instante, el trineo se detiene delante de la casa del gobernador. Innstetten, que cuando ayudó a Effie a bajar del trineo la había escrutado con una mirada penetrante, aunque evitó toda conversación sobre aquel extraño viaje en pareja, se levantó temprano a la mañana siguiente e hizo cuanto pudo por dominar el mal humor que aún sentía. ¿Has dormido bien?, preguntó cuando Effie se sentó a desayunar. Sí. Me alegro por ti. Yo no puedo decir lo mismo. He soñado que sufrías un accidente con el trineo en el Slum y que Krampas hacía todo lo posible por salvarte. Por decirlo de algún modo, ya que al final se hundía contigo. Has dicho eso en un tono muy extraño, Gert. Me parece que detrás de tus palabras se esconde algún reproche. Y sospecho cuál es la causa. Y es que Innstetten no lo entiende. Y Effie trata de explicárselo. Le dice que solo fue a ayudarla, porque se quedó sola. Y él dice que no se fíe de Krampas. Y así Effie, tan franca y espontánea por naturaleza, se acostumbra cada vez más a fingir y disimular. A veces se espanta de la facilidad con que lo hace. Innstetten se va a Berlín para un asunto de trabajo. Y cuando vuelve está en un estado de excitación poco habitual en él. Le cuenta que le han nombrado consejero ministerial y que tendrán que irse a vivir a Berlín. Effie da gracias a Dios y a su marido esa reacción le sienta fatal, porque parece que lo que ha vivido hasta entonces ha sido una pesadilla. Y entonces Effie le dice que ha vivido presa del miedo en esa casa y que se ha visto obligada a creerse toda esa historia de los fantasmas y que cuando se vaya se sentirá liberada. Innstetten la mira fijamente, le tiende la mano a su esposa por encima de la mesa y le pide perdón. Deciden que Effie se vaya a Berlín a buscar casa, aprovechando que su madre está allí también. No se despide prácticamente de nadie. Antes de marcharse, le escribe una carta a Krampas. Mañana me marcho en el barco. Y estas líneas son mi despedida. Innstetten espera mi regreso dentro de unos días. Pero no volveré.
Y usted sabe cuál es la razón. Lo mejor para mí habría sido no haber conocido nunca este país. Le ruego que no lo interprete como un reproche. Toda la culpa ha sido mía. Cuando pienso en su situación familiar, su comportamiento puede ser excusable, pero el mío no. Mi culpa es muy grave, pero aún puedo salvarme. El hecho de que nos trasladen a Berlín es para mí como una señal de que aún puedo obtener la gracia del perdón. Olvide todo cuanto ha ocurrido. Olvídeme. Suya, Effie. Effie busca casa en Berlín. Ve una que le gusta, pero decide seguir buscando. Y cuando se le acaba el tiempo y tiene que volver, finge una enfermedad para quedarse. La madre de Effie llama a su viejo médico, el doctor Rumschüttel, que se da cuenta enseguida de lo que pasa con Effie nada más verla. Alquila la casa que ha visto al principio y escribe a su marido diciéndole que ya no merece la pena volver, y le cuenta cómo es la casa que han encontrado y que le espera en Berlín. Hacen la mudanza y se instalan en su nueva casa. Effie está feliz. Einstetten está maravillado y lleno de gratitud hacia Effie. Vive dedicado al trabajo y a la casa. Es más feliz que en Kessing, porque no se le escapa que Effie se comporta de una manera más desenvuelta y alegre. Deciden irse de vacaciones y enviar a Roswitha con Annie a Hohenkremen, a casa de los Brist, donde las recogerán al final de las vacaciones. Einstetten se tiene que volver, pero Effie se queda unas semanas más. Quiere estar de vuelta en Berlín para su aniversario de boda. El autor no penetra en lo profundo del corazón o el pensamiento de su protagonista. No hay apenas, por no decir nunca, momentos de introspección. Hay muchas cosas de Effie que sabemos indirectamente, a través de los diálogos de otros personajes, diálogos muy cuidados, en los que siempre se esconden claves sobre los personajes, pero rara vez es la propia Effie o el narrador quienes los expresan. Y esto vale también para Gert von Einstetten, marido y antagonista de Effie. Theodor Fontane se muestra en esta novela como un maestro de la elipsis. Describe la vida en Kessing, nos presenta a Krampas, el tercero en discordia, pero apenas alude a la caída de Effie. El lector sabe que está sucediendo, pero apenas por ciertas señales sutiles. De nuevo, no existe un momento de reflexión ni de la protagonista ni del narrador que se detenga en tan importante acontecimiento. Una noche, mientras contempla a su hija dormida, recuerda dónde empezó todo, y se da cuenta de que no puede apartarlo de su mente. Con esta culpa sobre mi conciencia, repitió para sí. Sí, tengo este sentimiento de culpa, pero ¿realmente me pesa? No. Y eso es lo que me asusta de mí misma. Lo que me pesa de verdad es algo muy distinto. Es el miedo, una angustia mortal, el temor constante de que todo se descubra. Y aparte del miedo, la vergüenza. Sí, me avergüenzo. Pero así como no tengo un auténtico sentimiento de remordimiento, tampoco lo tengo de verdadera vergüenza. Lo que me avergüenza son los engaños y las continuas mentiras. Siempre me he enorgullecido de no saber mentir y también de no necesitarlo. Mentir es algo tan ruin. Y ahora he tenido que hacerlo a cada instante, ante él y ante todos, tanto en las cosas importantes como en las más pequeñas. Ya me lo dijo en una ocasión el viejo Niemeyer. Lo más importante es la conciencia. Si ésta es recta, siempre se puede evitar lo peor. Pero si no lo es, se está en un constante peligro y lo que llamamos el diablo nos tiene en sus manos. Dios misericordioso, ¿es eso lo que me pasa? Hundió la cabeza entre los brazos y lloró amargamente. Pero el tiempo pasa. La vida de Berlín está llena de diversiones, de vida social, y aunque nunca la abandonan sus temores, cada vez son menos frecuentes y más débiles, lo cual no es de extrañar dado el nuevo rumbo que está tomando su vida. Sus padres van a visitarles de vez en cuando y se sienten muy dichosos de la felicidad de los hijos. Annie va creciendo y si alguna nube se cierne sobre el horizonte es la de tener un hijo varón. A Effie en realidad no le preocupa mucho la cuestión de la sucesión, pero después de 7 años de haberse instalado en Berlín, finalmente consulta al anciano Rumschüttel, que le recomienda una cura de salud, 3 semanas en Schwalbach y luego otras 3 semanas en Ems. Effie hace el viaje en compañía de la esposa del consejero privado Zwicker.
Escribe cartas muy alegres y su marido la echa muchísimo de menos. Una tarde, Joanna y Roswitha juegan con Annie a ver quién sube más rápido la escalera, cuando de repente la niña se cae y se hace una brecha en la frente por la que sangra abundantemente. Las dos mujeres se ponen muy nerviosas, se agobian y entonces Roswitha recuerda que en el armario de la habitación de Effie, cerrado con llave, hay vendas y con un punzón fuerzan la cerradura y lo revuelven todo. Del fondo del armario cae un pequeño fajo de cartas atado con una cinta de seda roja. Innstetten llega en ese momento y se hace cargo de la situación. ¿Dónde estaban estas cartas, Joanna? Al fondo de todo, en ese anaquel. Mientras recibía esta respuesta, Innstetten examinó con más atención el pequeño fajo atado con la cinta roja, que más que cartas parecía contener pequeñas notas. Como si fuera una baraja de cartas, pasó el pulgar por el borde del paquetito y pudo entrever algunas líneas, más bien palabras aisladas. No reconoció la letra, pero tenía la impresión de que no era la primera vez que la veía. Debería comprobarlo. Desató la cinta roja y cuando Joanna salía de la habitación hizo deslizar rápidamente entre los dedos todo el contenido del fajo. Solo 2 o 3 cartas iban dirigidas a la señora del gobernador von Innstetten. Ahora reconocía la letra. Era la del comandante. Innstetten no tenía ni idea de que Krampas y Effie hubiesen mantenido ningún tipo de correspondencia, y en su cabeza todo empezó a dar vueltas. Se metió el paquetito en un bolsillo y se retiró a su habitación. Innstetten lee cada una de las cartas. Ven esta tarde a las dunas. Te esperaré detrás del molino. Podremos vernos tranquilamente en casa de la vieja Aderman, que está bastante apartada. No tienes por qué estar tan asustada por lo nuestro. Nosotros también tenemos derecho. Y si te convences de ello, verás cómo desaparecen todos tus miedos. La vida no merece la pena ser vivida si hemos de obedecer unas normas que no son más que rígidas convenciones. Lo mejor está por encima de todo eso y debes aprender a gozar de ello. Entonces toma una decisión radical. Hace llamar al consejero Willeldorf y le pide que sea su padrino en un duelo. El consejero intenta disuadirle diciéndole que si mata al amante de su mujer, cualquier felicidad se habrá acabado. Innstetten dice que ha pensado en perdonarla, pero que una vez que se lo ha dicho, la decisión no tiene vuelta atrás. Es una cuestión de principios. Innstetten parte, de hecho, la noche siguiente hacia Kessin. La cita con Krampas es en un lugar entre las dunas, muy cerca de la playa. El consejero le cuenta que cuando pronunció el nombre de Innstetten, Krampas se puso mortalmente lívido y aunque luchaba por mantener la compostura, no pudo evitar que le temblaran las comisuras de los labios. Cuando llegan al lugar, divisan a sus adversarios, Krampas y Buddenbrock, su padrino, acompañados por el doctor Hahnemann. Acordaron que avanzasen simultáneamente y que a unos 10 pasos de distancia abrieran fuego. Buddenbrock regresó a su puesto. Todo fue muy deprisa. Sonaron los disparos. Krampas cayó. Innstetten retrocedió unos pasos y se alejó de la escena. Krampas hizo un gesto con la mano para indicar que quería decir algo. Gullersdorf se inclinó hacia él, asintió con la cabeza a las palabras que salían casi inaudibles de los labios del moribundo y después se dirigió a donde estaba Innstetten. Krampas quiere decirle algo, Innstetten. Debe concederle este último deseo. Apenas le quedan 3 minutos de vida. Innstetten se acercó a Krampas. ¿Querría usted? Fueron sus últimas palabras. Todavía cruzó por su rostro un atisbo doloroso y aún así plácido. Y luego todo acabó. Esa misma noche, Innstetten está de vuelta en Berlín. Piensa que debe seguir con esa comedia, dejar a Effie, arruinar su vida y también la de él. Piensa que debería haber quemado las cartas y el mundo nunca se hubiera enterado de nada. Y cuando ella hubiese llegado sin sospechar lo que había pasado, tendría que haberle dicho: este es tu lugar. Y a nivel íntimo se habría separado de ella, pero no ante el mundo. Le dice a Joanna que la señora no va a volver y que Annie no debe saber nada, al menos de momento. 4 días después, Effie
que está en el balneario de Ems, se extraña de no haber recibido carta desde hace días. Muy poco después ve venir al cartero, que deja sobre la mesa un gran sobre certificado dirigido a la señora baronesa von Innstetten, nacida von Briest. Effie, presa de un temor inexplicable, no se atreve a abrir la carta, a la que no cesa de dar vueltas entre sus manos. El matasellos es de Jochen Kremen y la letra es la de su madre. Al fin la abre. Había una carta, en efecto, con unas líneas muy apretujadas escritas por su madre. Pero también había un fajo de billetes rodeados con una amplia tira de papel, sobre la cual, en lápiz rojo y con letra de su padre, estaba anotado el importe de la suma. Dejó a un lado el dinero y, reclinándose contra el respaldo de la mecedora, empezó a leer la carta. Pero pronto interrumpió la lectura. La hoja se le cayó de las manos y se puso pálida como la cera. Luego se inclinó y recogió la carta del suelo. Se levantó y entró en la sala, donde sintió un ligero alivio al poder detenerse un momento y encontrar el apoyo del piano de cola para seguir avanzando. Así llegó a su habitación, que estaba a la derecha, y tras conseguir abrir a tientas la puerta y atravesar todo el dormitorio hasta la cama, se desmayó. La sensación de estar sola en el mundo se apodera de ella, con toda su fuerza. Hace apenas una hora era totalmente feliz, querida por todos los que la conocen, y ahora es una mujer proscrita. Sabe que no puede volver a su casa, que en unas semanas habrá sentencia de divorcio y la niña será entregada a su padre. Su madre le dice que tendrá que instalarse por su cuenta y que podrá contar con su ayuda económica, pero que lo mejor será que siga viviendo en Berlín. Llevará una vida apartada y tendrá que relacionarse con gente de un nivel inferior. El mundo en el cual has vivido hasta ahora te cerrará sus puertas. Y lo que es más triste para nosotros y para ti también, sí, para ti también, conociéndote como creemos conocerte, también la casa de tus padres te cerrará sus puertas. No podemos acogerte en Jochen Kremen, no podemos ofrecerte un refugio en nuestro hogar, porque eso sería como aislarnos del mundo y de la sociedad, y no estamos dispuestos a hacer tal sacrificio. Y no porque las cosas del mundo nos importen demasiado, ni porque nos resultara insoportable vivir apartados de lo que llamamos sociedad. No, no es por eso, sino sencillamente porque tenemos que mostrar cuál es nuestra postura y manifestar claramente ante el mundo que, y me temo que no puedo evitar la palabra, condenamos tu comportamiento, el comportamiento de nuestra única y muy querida hija. La existencia cotidiana de la protagonista, Effie, se halla dominada por el severo código de conducta, valores y tabúes de la aristocracia prusiana. Su espontaneidad y sus ansias de vivir desbordarán esas coercitivas fronteras y los estrechos límites fijados por las convenciones. Si bien solo alcanzará la serenidad de ánimo a costa de perder toda esperanza de felicidad. En contraste con Effie, su marido, el barón von Innstetten, no se siente motivado por los celos o los sentimientos de ofensa personal que podría generar la actitud de su esposa, sino por la presión de unas normas sociales que sustituyen con sus ciegos e implacables mandatos la ausencia de creencias y sentimientos personales. Theodor Fontane, observando minuciosamente los entresijos de la nueva nación alemana, unida bajo el impulso prusiano desde 1871, tomó su irónico escalpelo para escarbar en sus contradicciones, entre su extremo conservadurismo y su instinto de progreso. Un desasosiego que marcará el destino de una sociedad y ahogará los deseos vitales de la protagonista de Effie Briest. Han transcurrido ya 3 años y Effie ha vivido durante casi todo ese tiempo en un pequeño piso de 2 habitaciones, una cocina y un cuartito para la muchacha. Es decir, un lugar muy sencillo y más bien modesto. 3 días antes de instalarse, Roswitha había ido a visitar a su muy querida señora que vivía en una pensión y le dijo que quería vivir con ella. Un día, Effie sube a un tranvía de caballos y poco después suben 3 colegialas con sus carteras a la espalda y sus sombreritos en punta. Una de ellas es Annie. Effie se estremece violentamente y el deseo tanto tiempo anhelado de encontrarse con su hija la aterroriza. Se baja rápidamente y cuando llega a casa se lo cuenta a Roswitha.
Entonces deciden llamar a una antigua amiga, mujer de un ministro, y pedirle que intermedie con Innstetten para que pueda ver a su hija, formalmente, en su casa. Y lo consigue. Pero el encuentro con su hija es terrible. Annie está bien aleccionada, no muestra ningún cariño por su madre, y cuando se marcha, Effie decide que es la última vez. No quiero volver a saber nada de vosotros. Os odio. También a mi propia hija. Esto ya sobrepasa cualquier límite. Una revista, eso es lo que siempre ha sido, nada más. Honor, honor, honor. Y mató a aquel pobre hombre, al que ni siquiera quise y al que ya había olvidado, porque no le quería. No fueron más que tonterías, y la consecuencia, sangre y muerte. Y yo soy la culpable. Y ahora me envía a la niña porque a la esposa de un ministro no puede negarle nada. Y antes de enviármela a la maestra como a un loro y le enseña a decir, si me dejan, sí. Me repugna pensar en lo que hice, pero más me repugna aún toda vuestra virtud. No quiero saber nada más de vosotros. Tengo que vivir, pero confío en que no dure mucho. Cuando Roswitha volvió, encontró a Effie yaciendo en el suelo y con la cara vuelta, como sin vida. El viejo médico de Effie acude a verla y luego decide escribir una carta a sus padres en la que les pide disculpas por inmiscuirse, pero cree que ha llegado el tiempo del perdón. Y los padres de Effie acceden a que vuelva. Y así desaparece poco a poco del rostro de Effie la expresión amarga que había restado buena parte del encanto de su rostro. Y llegan los días en que la risa vuelve a aflorar a sus labios. Se ocupa de hacer cosas en la casa, adornándola e introduciendo todo tipo de mejoras, y dedica mucho tiempo a la contemplación, en extasiado silencio, de la naturaleza. Innstetten sigue medrando, y cada vez tiene cargos más importantes, pero es cada vez más infeliz. Vive abrumado por la pena. Un día recibe una carta de Roswitha en la que le pide que deje que Rollo, el fiel perro, pueda acompañar a Effie. E Innstetten accede. Y a partir de entonces, Effie pasea con su perro, que duerme a sus pies, guardándola. Una tarde le dice a su madre que le gustaría que él supiera que ha comprendido que él actuó bien, que hizo lo que tenía que hacer. Y entonces tiene un sentimiento de liberación. Había transcurrido un mes y septiembre ya languidecía. Hacía buen tiempo, pero en la vegetación del parque se veían numerosas pinceladas rojizas y amarillentas, y desde el equinoccio, que había traído consigo 3 días de tormentas, había hojas esparcidas por doquier. En la rotonda se había producido una leve modificación. El reloj de sol ya no estaba, y en su lugar lo ocupaba desde el día anterior una lápida blanca de mármol, con una simple inscripción que decía Effie Briest, y debajo una cruz. Había sido el último deseo de Effie. En mi lápida me gustaría volver a tener mi antiguo nombre. No he hecho honor al otro. Y sus padres se lo prometieron. Rollo estaba tumbado allí cerca, con la cabeza entre las patas. Y así les hemos contado Effie Briest, de Théodore Fontane. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de F. de Ocampo y un magnífico prólogo de Thomas Mann. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El extranjero, de Albert Camus. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.